hicimos con los nefrólogos, y un poco a responder la pregunta de dónde estamos parados hoy en día de acuerdo a la medida de creatinina. De nuevo, yo también voy a hacer una pequeña introducción, no me voy a detener mucho porque muchas de estas cosas las explicó Felipe, así que no me voy a detener demasiado, pero bueno, Felipe ya explicó que la función, la filtración glomerular es el parámetro a medir para evaluar la enfermedad renal crónica, y para eso hay varias maneras. Los marcadores exógenos, de los cuales ya les habló Felipe, de las ventajas y desventajas y cuándo aplicarlos. Los marcadores endógenos, en el cual la creatinina es el que me voy a detener, y habría que incluir la cistatina C acá, pero Sí, no es amigos, también. ¿Qué? no sé si soy yo. Hola. Ay, sí, que vos tenés Estoy que escuchar. escuchando una música de fondo. Bien. Me voy a detener sobre la medida de creatinina plasmática y las ecuaciones de estimación que ya les nombró Felipe. Así que bueno, la evaluación de la función glomerular la podemos evaluar desde estos puntos de vista. Sabemos que la medida de creatinina directa, ya lo dijo Felipe también, no es una medida de creatinina plasmática directa, nada más como parámetro para medir la filtración glomerular, no es una buena medida. Si nos basamos en el valor de 60 mililitros minuto para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, sabemos que valores persistentes de creatinina sérica por encima del intervalo de referencia poblacional van a dar valores ya mucho menores al 60 mililitros minuto, con lo cual la estimación de la creatinina plasmática directa no es un parámetro selectivo, o sea, que permita diagnosticar. Si el aclaramiento plasmático de creatinina, de creatinina, sabemos que eso en el laboratorio tiene un montón de complicaciones metodológicas, básicamente y principalmente por el hecho de juntar la orina de 24 horas, que es una fuente enorme de error en la determinación del aclaramiento plasmático de creatinina. Además que, como también lo dijo Felipe, el aclaramiento plasmático de creatinina, de creatinina, subestima, o sea, es una estimación equivocada del filtrado glomerular en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, porque empieza a prevalecer la secreción de creatinina a nivel tubular respecto a la creatinina que se filtraría. Y después están las ecuaciones de estimación. Ahora vamos a ver algunas, no nos vamos a detener en detalle, pero vamos a ver. Si nos detenemos en la medida de creatinina, sabemos que existen dos maneras, aquellos basados en la reacción de Jaffe, que es el ácido pícrico en medio alcalino, se forma el picato alcalino, es todo un complejo coloreado, complejo de Janowski, que se lee espectrofotométricamente 510 nanómetros. La medida de creatinina sabemos que tiene complicaciones tanto preanalíticas, analíticas como postanalíticas. Las complicaciones preanalíticas son las que solemos conocer, que son las variaciones en los valores de creatinina que se obtienen por la edad, por el sexo, por la masa muscular, por la presencia de obesidad o no, por la presencia de algunas dietas en particular o no, por la presencia de medicamentos. Las complicaciones posanalíticas básicamente pueden estar influidas en cuanto se informa la creatinina plasmática, y básicamente la relación con los intervalos de referencia poblacionales que son proveídos por los fabricantes de los insumos diagnóstico in vitro, y sabemos que los intervalos de referencia poblacionales publicados dependen del coeficiente de variación analítico, del cual determina el intervalo de referencia, y de la presencia o no de error sistemático en esa medida, y de la relación que se tiene sobre el coeficiente de variación analítico del laboratorio y del error sistemático del laboratorio. En cuanto a los errores de la fase analítica para la medida de creatinina, yo me voy a detener básicamente en dos. Primero, las inespecificidades en la medida. Y segundo, en la falta de estandarización o en la estandarización y la capacidad que tienen los procedimientos analíticos de obtener medidas trazables. Los métodos basados en la reacción de Jaffe sabemos que son métodos desde el punto de vista analítico muy inespecíficos. La reacción de creatinina no es específica, o sea, la picato alcalino no es específica. Hay otros analitos circulantes, séricos, que pueden dar la misma reacción: la glucosa, el acetoacetato, y las proteínas, el ácido úrico. Son componentes circulantes que son interferentes positivos.
la bilirrubina y la hemoglobina fetal son interferentes negativos. Toda la tecnología diseñada para la medida de creatinina tiende a tratar de eliminar estos interferentes. Así es como los métodos basados en la reacción de Jaffe se han diseñado de diferentes formas en modo de evitar estos interferentes. La manera más común hoy en día de evitar esos interferentes son los métodos cinéticos. Sabemos que hay reactantes, o sea, interferentes que reaccionan muy pronto, como la glucosa, como la cetoácidos, y algunos interferentes, como las proteínas, que reaccionan muy tarde. Si uno logra hacer las medidas de modo cinético a lo largo del tiempo, entre los tiempos establecidos por el fabricante, evitando los interferentes tempranos y los interferentes tardíos, uno puede asegurarse que lo que mide en cierta medida es la creatinina plasmática. Esos métodos además pueden ser compensados o no compensados. Que sean compensados quiere decir que el fabricante, en la validación del procedimiento analítico en sus instalaciones, determina una cantidad de interferentes promedio a lo largo del intervalo de concentración que puede ser aplicado el procedimiento. Y indica quitar esa cantidad de interferentes constantes. Esto no es del todo cierto, pero los métodos compensados son muy buenos y brindan resultados muy aceptables y comparables. Los otros son los métodos no compensados, o sea que no tienen en cuenta ese tipo de corrección. Hay otros métodos que compensan el cero, o sea que es para eliminar aquellos interferentes como la hemoglobina fetal o la bilirrubina, son interferentes negativos. La otra manera de evitar los interferentes es no usar la reacción de Jaffe, sino usar métodos enzimáticos. Estos son los tres métodos enzimáticos que hubo más habituales. Hoy en día, el método enzimático colorimétrico con el método de la sarcosina es el método más usado, es el método más que se puede acceder más fácilmente comercialmente, desde el punto de vista comercial. Básicamente lo que usan son enzimas, sabemos las especificidades de las enzimas, entonces nos aseguramos que la reacción enzimática acoplada parte de una reacción catalizada por una enzima que es específica para la creatinina, entonces nos evitamos las interferencias. Estos son los dos métodos más habituales que se usan en el laboratorio clínico. Respecto a las fórmulas, ya les habló Felipe, que la fórmula MDRD4 y la CKD, acá tienen la fórmula, son las más usadas. La fórmula MDRD4 admite dos opciones, que es aquella que tiene un factor de 186 al comienzo, que es aquella, se aplica a aquellos procedimientos analíticos los cuales no están estandarizados, y más adelante me voy a detener un poco en la explicación de la estandarización. Y la fórmula MDRD4, que es aplicable a resultados de creatinina en el laboratorio contra estabilidad a la dilución isotópica con espectrometría de masa, que tiene un factor de 175. La fórmula de Cockcroft-Gault la incluyo porque me da pie a un dato que vamos a ver más adelante, pero esta fórmula prácticamente está en desuso y no es recomendable usarla. Las que son recomendables son la MDR4 y la CKD-EPI. Tanto para la MDRD con resultados de creatinina trazables a la dilución isotópica, como cualquiera de las formas para CKD-EPI, necesitan un valor de creatinina, y ese valor de creatinina tiene que ser a partir de procedimientos estandarizables. El valor de creatinina tiene que ser trazable a métodos y materiales de jerarquía superior. Pues vamos a ahondar un poquito más en eso. Bien, veamos qué es lo que pasa en la Argentina. Año 2023, hace apenas un mes, datos extraídos del Programa de Evaluación Externa de Calidad. ¿Cuál es el método o cuáles son los métodos que más se usan en el país? El método basado en la reacción de Jaffe cinético. El 72% de los laboratorios, estamos hablando algo así de 2023 laboratorios, 2.200 laboratorios, perdón, 2.200 laboratorios, el 72% de los laboratorios usan la reacción de Jaffe cinética no compensada, y a eso le sumamos el Jaffe cinético compensado, un 10% de laboratorio. Más del 80% de los laboratorios en el país
usan la reacción de Jaffe. ¿Cuántos de estos laboratorios usan el enzimático colorimétrico? El 12%. El resto, en muy baja proporción, siguen usando los viejos métodos que ya no son recomendados, de hecho aparecen en las recomendaciones que hicimos con el nefrólogo, de no usar más aquellos métodos de punto final o que incluyan la desproteinización o no incluyan la desproteinización. ¿Cómo ha ido variando esto en el tiempo? Fíjense, año 2012, algo así de 2.000 laboratorios, año 2019, 2.200 laboratorios, año 2023, 2.200 laboratorios hace un mes. Los laboratorios que usan los métodos de punto final, con o sin desproteinización, han ido disminuyendo ese número de laboratorios. Estos son porcentajes. Los de Jaffe cinético y los de Jaffe compensado siguen siendo más o menos el mismo número. Han aumentado los de Jaffe cinético, no han aumentado los de Jaffe cinético con compensación. Esta es una curiosidad, cuando veamos después estandarización lo vamos a entender un poco más esto, pero el método Jaffe cinético con compensación es un método que se adapta perfectamente a la estandarización del procedimiento analítico, y hay reactivos comerciales con muy buen grado de estandarización y los resultados pueden ser trazables. O sea, un procedimiento cinético con compensación que se puede conseguir con resultados trazables comercialmente no tiene tanta utilidad, no tiene tanta utilización, o sea, el laboratorio no adquiere tanto, no accede tanto a este método, sí al método Jaffe cinético no compensado. Y el enzimático colorimétrico se ha estancado desde hace 11 años a esta parte en el 12% de los laboratorios. O sea, no hay laboratorios que intenten cambiar, saltar al procedimiento de Jaffe, que tiene sus inespecificidades, aún con los métodos cinéticos, aún con los métodos compensados, a los métodos más específicos, como son los métodos enzimáticos, el método enzimático colorimétrico. Permítame comparar con otros vecinos qué es lo que pasa en Europa respecto al año 2021 en el Congreso de Laboratorio Clínico. Salvo Noruega y salvo los Países Bajos, que tienen el 100% de sus procedimientos analíticos enzimáticos colorimétricos, el resto de los laboratorios varía el porcentaje de los métodos. En Noruega y en Países Bajos tienen las ventajas de que ya prácticamente no se comercializan los métodos con Jaffe. Entonces al laboratorio no le queda otra que usar los métodos enzimáticos. Pero fíjense que el resto de los países van desde un 63% para el Reino Unido, a un 40% para Italia, un 17% para Bélgica, y un 9% de los laboratorios en España usan los métodos enzimáticos. Es muy variable. Inclusive en países desarrollados, donde está por norma fijado que los procedimientos analíticos tienen que estar estandarizados y tiene que estar asegurada la trazabilidad en base a la norma 17511 de ISO. En estos países, aún así, es muy variado la implementación del método de creatinina enzimático. Bien, vayamos un poco a las cuestiones metrológicas en cuanto a la medida de creatinina. Sabemos que lo que tenemos que medir es el filtrado glomerular estimado. Sabemos que para eso necesitamos la medida de creatinina. ¿Cualquier medida de creatinina puede ser utilizada para usar una fórmula sin consecuencia para el paciente? No. Lo que se ha fijado es que el laboratorio no debe cometer un error tan grande en la medida de creatinina que pueda generar valores de filtración glomerular estimado mayor a un 10% de error. Entonces, ¿cuál es el error en la medida de creatinina que yo necesito tener en el laboratorio para no imprimir, cuando uso la fórmula, un error mayor al 10% en esa filtración glomerular estimada? Estas curvas un poco resumen lo que Felipe les ha estado comentando, que es la variación, en este caso para varones, hay curvas que son para mujeres. ¿Cómo varía la velocidad de filtración glomerular respecto a la concentración plasmática de creatinina y con la edad? Si uno fija el valor de 60 mililitros minutos, más o menos el 10%, serían los límites de error
que tienen que ser admitidos para usar la fórmula. Lo que no veo en la doc. Estoy escuchando, perdón, sí. Más menos 10% es el error máximo admitido cuando se usa algunas de las fórmulas, cualquiera sea, MDR o CKD. Esto implica que el rango crítico en la medida creatinina está entre 1,16 y 1,72 para todas las edades. Si uno mira en esta curva, lo que observa que el cambio entre 60 mililitros minutos y un más 10% y 60 mililitros menos un 10%, la medida de creatinina anda en el orden de variación en la concentración de creatinina entre el 8% y el 9,5%. Quiere decir que cuando cambio entre un 8 y un 9,5%, corro riesgo de que cuando aplico esas creatininas a una fórmula, cometer un error en esa filtración glomerular estimada por encima del 10%. Si esto se proyecta a todas las edades, se ha estipulado que el error máximo total en la medida de creatinina en el laboratorio no debe superar el 8%. De esa manera, en el laboratorio nos aseguramos poder usar la creatinina en cualquiera de las fórmulas. Si uno hace un cálculo rápido, un 8% de error en la medida de creatinina, error total en la medida de creatinina en el laboratorio, un 50% eso correspondería al sesgo, entonces estaríamos en un error entre más o menos 4%, y vemos que en la curva del lado, vemos que en general este tipo de curvas entre el sesgo y la desviación estándar tienen más o menos esta fórmula donde llega un tope, y entre más menos 4%, esto está dando alrededor de 0,09 de desviación estándar, lo que correspondería, de acuerdo al intervalo de concentración, entre un 2,5 y un 3,5% de coeficiente de variación. De nuevo, resumiendo, tenemos que tener en el laboratorio clínico un error no mayor al 8% de error total en la medida de creatinina. Esto correspondería a un sesgo del orden del 4% y a un coeficiente de variación del orden de 2,5 al 3,5%. Esto matemáticamente. Si uno entra a la página de la Federación Europea de Medicina del Laboratorio, a la tabla de la variabilidad biológica, busca para creatinina y encuentra al día de ayer, 21/6/2023, que el coeficiente de variación entre individuos es 4,5 y entre individuos 14,1. Y uno hace los cálculos y encuentra la especificación de calidad deseable que dice que el error total es del orden del 7,4%, y el laboratorio no debería tener un error mayor al 2,3% en términos de coeficiente de variación y no mayor al 3,7% en términos de sesgo. O sea, no solo matemáticamente ese valor total de 8%, sino desde el punto de vista de lo que varía la creatinina en la población está justificado porque tenemos un dato para deseable que es muy cercano al 8%, un 7,4%. Desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista de la biología, o sea, de cómo varía la creatinina en la población. Bien, ¿cómo podemos en cierto modo evaluar cómo están midiendo los laboratorios esto? Estos son datos del programa de evaluación externa de calidad para un valor de creatinina del orden de 1,13 miligramos por decilitro. Son algo así de 2.000 datos, pero del año de septiembre del año 2008. Esto es el DRP, desvío relativo porcentual, es la diferencia expresada en porcentaje entre el valor que obtiene el laboratorio de una muestra y el valor asignado que tiene esa muestra expresado en porcentaje. Es una medida del error total. Entonces, en ese momento se pedía en el año 2008 que los laboratorios no deberían tener un error mayor al 15%. En el 15%, si vemos más o menos a ojo, el 80% de los laboratorios, de los 2.040 laboratorios de todo el país, más o menos cumplían con ese criterio. Pero ¿qué pasa si uno pone
el 8%, que sería la línea celeste que está en el medio. Un 50 y pico por ciento de los laboratorios cumplían con el requerimiento del 8%. Fíjense que para un 7% era un 47, para un 10% un 64. Un 50 y algo por ciento de los laboratorios cumplían el requerimiento de un error total menor al 8%. Año 2008. Año 2012, que es la curva azul, el 8% de los laboratorios estaba en el orden del también 50 y pico por ciento. En este momento se seguía pidiendo que como máximo error de los laboratorios en el programa de evaluación de calidad sea del 15%. En el año 2017 cambiamos ese requerimiento y lo bajamos del 15% al 8%. ¿Qué se encontró en el laboratorio? Se encontró que durante mucho tiempo tenía un desempeño aceptable con un error máximo permitido de un 15%. A partir de que se cambió del 15% al 8%, se lo bajó casi a la mitad, a lo que se recomienda desde el punto de vista analítico para poder usar la fórmula, se encontró que el desempeño no era adecuado. ¿Qué hace el laboratorio? Trabaja sobre su procedimiento analítico para mejorarlo. Y en 2 años, del año 2017 se implantó, en el año 2019 es la curva roja, si no me equivoco, el 60% de los laboratorios, más del 60% de los laboratorios, alcanzaban el criterio del 8%. Y esa diferencia fue significativa entre el año 2012 y el año 2019. ¿Cómo estamos hoy en día? Datos de hasta hace un mes atrás. Sobre 2.300 laboratorios, valor de concentración de 1,21 miligramos por decilitro. Los datos no arrojan mejoría. El 8% de laboratorios respecto al año 2019, digamos, el error de 8 alcanza valores del 60% muy similares a los del año 2019. O sea, los laboratorios han mejorado muy rápido en su desempeño, pero esa mejora se ha ido aplacando porque no tenemos más laboratorios que puedan cumplir con el requerimiento del 8%. Esto es respecto a el resultado de cada laboratorio con su método al valor que debería obtener comparado con todos los métodos. ¿Qué pasa si uno compara el desempeño del laboratorio respecto a aquellos métodos que usan respecto a aquellos laboratorios que usan su mismo método? La diferencia es la curva azul y la diferencia no es significativa. O sea, tanto comparándose con toda la población de laboratorios como comparándose con aquellos laboratorios que usan su propio método analítico, no hay mejoras en el desempeño del laboratorio. O sea, el 60, 60 y pico por ciento de laboratorios alcanzan el criterio de aceptabilidad del 8%. Y no hemos tenido modificaciones desde el año 2019. ¿Qué pasa cuando uno compara el gran grupo de metodológico? Aquellos laboratorios que usan el método cinético y aquellos laboratorios que usan el método enzimático. El 13% de los laboratorios usan el método enzimático, entonces uno no puede restringirse a 2.000, 2.200, 2.300 datos. Entonces fui a buscar datos de hace 5 años a esta parte. Fíjense que estamos hablando de casi 73.000 datos de laboratorios que usan el método cinético y casi 10.000 datos que usan el método enzimático. Y esto, si uno se la cuenta, el 10% serían más o menos 12, 13, 14%. O sea, se sigue manteniendo la relación. El punto es que acá sí encontramos una diferencia que es significativa respecto a la curva roja, que es para el método enzimático, respecto a la curva azul. El problema es que la comparación no se puede hacer porque hablar de valor absoluto de los DRP, desvío relativo porcentual, no es una distribución gaussiana, entonces no se puede hacer la comparación. Y fíjese que las poblaciones son muy diferentes. Entonces es muy difícil, es muy relativo evaluar este tipo de cosas para decir de que los DRP enzimáticos respecto a los DRP cinéticos tienen diferente desempeño. Sabemos por la bibliografía internacional, disculpe que la diapositiva no se vea muy bien, pero no pude acceder al artículo original. Básicamente me confieso que no lo encontré, pero sí tenía esta diapositiva.
Sabemos que los métodos con Picrato, los métodos basados en Jaffe, de acuerdo a la concentración, o sea, son mucho más sesgados y tienen resultados más sesgados a menor concentración porque prevalecen muchos interferentes y eso va disminuyendo a medida que aumenta la concentración de creatinina y tienen un cierto grado de dispersión, que es lo que no ocurre con los métodos enzimáticos, donde el sesgo es mucho menor y suelen tener coeficientes de variación bastante menores. Esto es la comparación de material de referencia certificado respecto a los resultados de los laboratorios. Un material de referencia que se distribuye a los laboratorios informan los resultados y se puede establecer esto. En el laboratorio de referencia y estandarización de bioquímica, química y clínica de la Fundación, intentamos reproducir este tipo de ensayo usando suero humano congelado como muestra, o sea, libre de interferencias, libre de problemas de matriz, con un valor de referencia asignado por el método de referencia para creatinina. Distribuimos 5 niveles de concentración que iban entre 0,63 y 2,50 miligramos por decilitro. Llevamos haciéndolo del año 2018 al año 2023, 61 laboratorios evaluados, pero solo 3 de esos usan el método enzimático, con lo cual no podemos usarlo para comparar, pero sí permítame sacarle un poco de jugo a estos datos, y fíjense que aquellos métodos Jaffe cinético no compensado respecto a Jaffe cinético compensado tienen, cierto modo, una muy buena precisión, o sea, tienen valores aceptables para el coeficiente de variación, para la precisión. El 70, casi el 80% de los laboratorios tienen valores aceptables para la precisión, pero fíjense que no llegan el 50% de esos laboratorios al sesgo, al error sistemático. De nuevo, y esto es algo que se conoce históricamente, la medida creatinina tienen problemas sistemáticos. Es un problema de error sistemático. La fuente de problemas de errores sistemáticos pueden ser o las interferencias, eso ya está probado y lo vemos en la curva, o problemas de calibración. Y los problemas de calibración pueden ser en mucha medida la estandarización. ¿Mm? Bien. Veamos un poco la parte posanalítica, o sea, cuando le preguntábamos a los laboratorios, esto es en el año 2019, algo así de 500, 550 laboratorios, creo que en esta encuesta fueron más, pero bueno, algo así, 550 laboratorios, cuando informaban, o sea, se informaban los datos de la filtración glomerular estimada usando alguna fórmula. El 43% de los laboratorios indica que lo va a informar siempre y cuando se lo pida el médico. El 16% lo informa siempre y cuando tenga una fórmula y sea aplicable para el caso clínico, con lo cual implica que el laboratorio tiene una cierta información sobre qué fórmula y qué fórmula usar en el caso que realmente corresponde y el grado de estandarización de la medida para ver qué fórmula usar. Acuérdense que para usar la fórmula seca de EPI o para usar la fórmula MDR4 con resultados de creatinina trazable de difusión isotópica con espectrometría de masa, tenemos que asegurar la trazabilidad de las medidas y la estandarización del procedimiento. El 22% del laboratorio dice que nunca informa la velocidad de filtración estimada a partir de fórmula, aún teniendo valores de creatinina, y esto muchas veces se debe a varias razones. Entre ellas es que no hay una normativa que se lo pida. Segundo, es que no quieren arriesgar el hecho de informar un dato cuando el médico no se lo pide para no generar cierta rapidez con el médico o con el paciente. Y algunas otras explicaciones es porque no se lo pagaban y hoy sabemos que eso no es cierto. Cuando le preguntamos a los laboratorios, más o menos la misma cantidad, o sea, de aquellos laboratorios que informaban con fórmulas, ¿qué fórmulas usan en el laboratorio? El 55% de los laboratorios decían que usaban MDRD4. Y el 15% de laboratorios usaban MDRD
con medida de creatinina trazable a la división isotópica con espectrometría de masa. Y fíjese que un 6,5% usaban la CKD, con lo cual este 6,5% y este 15%, un 20% de laboratorios deben tener conocimiento o deberían tener conocimiento sobre el grado de estandarización de la medida. Vuelvo a repetir el tema del Cocker-Waldh. Fíjense que el 12,5% usan una fórmula que hoy en día no es recomendable usar. Por eso la nombraba antes en el listado de las fórmulas, porque es un dato, para mí por lo menos un 12,5% bastante importante. O sea, usan una fórmula que no corresponde usar. Las que corresponden son la MDR4, de acuerdo a la estandarización, y la CKDPI, donde sí el procedimiento tiene que estar estandarizado. ¿Cómo ha variado esto en el tiempo? Año 2012, año 2019, la MDR4, más o menos el porcentaje de los laboratorios que usan fórmula se mantiene constante, más o menos lo mismo pasa con el MDR4, con medidas trazables de dilatación isotópica. Fíjense que la Cocker-Waldh ha aumentado del año 2012 al año 2019, inexplicable. Y la CKDPI, afortunadamente, ha aumentado casi 5 veces la utilización, con lo cual, de nuevo, insisto, para usar la CKDPI y la MDR con dilución isotópica, deben tener conocimiento sobre el grado de estandarización. Entonces preguntamos, ¿qué sabe el laboratorio sobre el grado de estandarización? ¿Qué sabe el laboratorio sobre el grado sobre la trazabilidad de los resultados en la medida de creatinina? El 38% de los laboratorios dice saber sobre el grado de estandarización del método y la trazabilidad de la medida, pero fíjense que el 20% no sabe y hay un sospechoso 42% de laboratorios que no responden. Con lo cual, da una idea a que la información en general en los laboratorios sobre el grado de estandarización y sobre la trazabilidad de los resultados de creatinina no es completa. Entonces, en base a eso, repasemos un poquito, permítanme hacer un poquito de metrología, no me voy a detallar, esto es largo, es engorroso y es pesado, pero voy a tratar de hacerlo muy simple y muy concreto para darme pie a una forma práctica que es la que deberíamos ver por lo menos en el laboratorio. Estas son las condiciones que dice la ILAC sobre lo que sería una medida trazable. Debemos tener una cadena interrumpida de comparaciones. Esta es la cadena obtenida de la 17.511, donde tenemos arriba los institutos metrológicos, abajo el laboratorio, en el medio los fabricantes. Tenemos una columna que son materiales de referencia y otra columna son los métodos de referencia. Esta cadena se debe cumplir, para la creatinina se cumple, los resultados del laboratorio, podemos generar una cadena de trazabilidad hasta la mayor jerarquía posible, que es el Sistema Internacional de Medida, materializado por la cromatografía gaseosa, la cromatografía líquida y el detector, que es la dilución isotópica espectrometría de masa. La cadena debe tener perfectamente definida la incertidumbre, el grado de duda que hay sobre los resultados en cada una de las fases. Los procedimientos y resultados tienen que estar enteramente documentados. Cada uno de estos pasos, cada una de estas flechas, cada una de estas comparaciones tienen que estar perfectamente documentados. Los laboratorios que hacen esto, no puede ser cualquier laboratorio, tienen que ser laboratorios que demuestren competencia, o sea, tienen que estar acreditados. El mayor orden jerárquico es el Sistema Internacional de Unidades, como les dije recién, y fijar los intervalos de calibración. Bien, esto es lo duro, esto es lo crudo, esto es lo que está en los libros, en los textos. Vamos a los bifes que eran en mi barrio. ¿Qué información debe suministrar el fabricante? ¿Qué es lo que tengo que ver yo en el laboratorio para ver si mi procedimiento está estandarizado y si mis medidas son trazables? El fabricante me tiene que indicar la referencia a mayor orden jerárquico usada para establecer la trazabilidad. Me tiene que decir qué materiales y qué método, o qué material o qué método usó para establecer la trazabilidad. Son estas flechitas respecto a los laboratorios metrológicos de mayor jerarquía. ¿Basta con que me informe eso? No, me tienen que describir detalladamente qué fue lo que hizo para dar trazabilidad a sus calibradores internos. Me tiene que decir si calibró con un calibrador,
primario, si calibró con un calibrador secundario, o si hizo un procedimiento de comparación, comparar sus procedimientos analíticos con un procedimiento de referencia. Si lo hizo en base a un protocolo establecido, por ejemplo, la EP9 de la CLSI, o en base a protocolos propios, me tiene que describir eso, me tiene que dar esa información. Indicar claramente a qué sistema se aplica. Bien, esto lo que hizo, determinar la trazabilidad, la estandarización del procedimiento, ¿es aplicable al producto en diagnóstico in vitro que me vende, que yo quiero? ¿Es aplicable a mi equipo? ¿Es aplicable al reactivo? ¿Y es aplicable al calibrador que yo estoy usando? Me tiene que indicar, este procedimiento está estandarizado para este equipo, con este reactivo y con este calibrador. La conmutabilidad de los materiales. Estos materiales que usan el fabricante son conmutables, se parecen igual a las muestras de los pacientes, y el calibrador que me está vendiendo a mí en la caja, en el kit reactivo, ¿es conmutable para mi sistema analítico? Y si no es conmutable, ¿hizo la corrección del valor de la calibración? Y si hizo la corrección del valor de la calibración, ¿hay algún protocolo que ha seguido para corregir el valor de la calibración? Fíjense que son todas preguntas que uno puede hacerse en el laboratorio. Son todas preguntas que uno tiene que acceder a esa información. Bien, el otro punto es la incertidumbre de medida. Sabemos que la incertidumbre de la medida va aumentando a medida que aumentan los pasos, entonces tengo que tener información de esa incertidumbre. Bien, ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué es lo que obtenemos? Datos obtenidos del CIRME, que es el laboratorio de referencia de Italia, hecho en base a un estudio en Europa, y vamos a ver muchas cosas que son aplicables acá, inclusive al país. Frecuentemente los fabricantes, esa información no está disponible y hay que pedirla. Y cuando uno la pide, el fabricante la tiene que proveer. A veces el fabricante solo provee el nombre de material de referencia o el método con el que han hecho la comparación, o a veces peor, dice este método es trazable al NIST. El NIST es una entidad, donde hay mucha gente trabajando y trabaja muy bien, pero el NIST no es un calibrador, y el NIST no es un procedimiento de medida, y el NIST no establece el procedimiento de medida. Tiene que decir a tal calibrador que es conmutable, y si hicimos una comparación, lo hicimos con este método. No aportan datos sobre los pasos implementados, no aportan datos sobre la incertidumbre meteorológica, y los fabricantes no abandonan los productos de métodos no selectivos y o específicos, y este es un caso particular para creatinina. O sea, siguen sacando al mercado kits comerciales basados, por ejemplo, en la reacción de café, cuando sabemos que no son específicos del todo, o sea, gozan de inespecificidades. Acá hay una relación dual entre el fabricante y el laboratorio, y vamos a pasar a cuáles son las obligaciones del laboratorio para asegurar la trazabilidad de las medidas. Si el laboratorio sigue demandando métodos basados en café, el fabricante va a seguir proveyéndolo. ¿Sí? ¿Cuáles son las responsabilidades del laboratorio? Bueno, implementar un programa de garantía de calidad analítica. Tiene que tener un control de calidad interno sistemático y una evaluación externa de calidad. ¿Qué me permite eso? Saber el coeficiente de variación analítico del laboratorio, y sabemos que tenemos que tener un valor menor al 2,5% para poder aplicar eso sobre la fórmula. A partir de la evaluación externa de calidad podemos estar midiendo el error total. Se puede hacer una estimación, no un cálculo, una estimación del sesgo, y sabemos que tenemos que tener un sesgo menor al 3,7%. Entonces tenemos que tener un programa de garantía de calidad en el laboratorio. ¿Hay que respetar otras condiciones? Sí, hay que seguir las instrucciones del fabricante para usar los reactivos, para usar los instrumentos, para usar los calibradores. Si hay que ajustar la calibración, se ajusta la calibración. Uso de sistemas homogéneos o uso de sistemas heterogéneos. O sea, sistema homogéneo es aquel sistema que lo provee todo el fabricante. Instrumento, reactivo, calibrador. Sistema heterogéneo, uso el equipo que tengo con el reactivo que consigo y calibro con lo que puedo. No importa, pero tanto los resultados para un sistema homogéneo como un sistema heterogéneo tienen que estar verificados o eventualmente validados en el laboratorio. Y esto que implica que yo tengo un sistema homogéneo, tengo un sistema heterogéneo, tengo que tener un error total menor al 8%. Bien. Conclusiones. Entonces, el método de Jaffe, en cualquiera de sus variantes, sigue siendo el mayoritario.
¿sí? Casi el 80%, compensado o no compensado. Sigue habiendo baja información sobre el grado de estandarización. Sí, no todos los laboratorios contestan con seguridad a ver si sus procedimientos analíticos están estandarizados y sus medidas en creatinina son trazables. Los laboratorios responden a la demanda meteorológica. Sí, si yo le pido un error total de un 15%, muchos laboratorios llegan al 15%, pero cuando yo meto en cierto modo una presión y bajo ese error total a un 8%, drásticamente un 8%, los laboratorios responden, se encuentran fuera del desempeño aceptable y trabajan sus procedimientos analíticos para mejorar y lo logran. Ahora, ¿eso es una estandarización? No, no es una estandarización. Eso es una de las grandes propiedades que tienen los programas de evaluación externa de calidad y de la cual se habla muy poco. Eso es una armonización. Se logra, en base a los criterios de aceptabilidad, lograr acomodar en largos plazos, no inmediatamente, los resultados y el desempeño laboratorio. El método enzimático no está ampliamente implementado, la mayoría de las veces hablan del costo, y es muy difícil, por lo menos para nosotros, poder evaluar ese desempeño. La fórmula más usada es la MDR4 y la CKDEPI, cada vez más se va usando, las recomendaciones así lo dicen, y los principales motivos por qué no van a usar la fórmula es porque no es algo mandatorio o eventualmente si le informan tienen reparos de tener algún conflicto tanto con el paciente o con el médico, y hay otra explicación de por qué no usan la fórmula, es porque el laboratorio insiste en que no se la pagan los prestadores. Bien, todo eso, y ya lo nombró Felipe, no me voy a detallar, está volcado en las recomendaciones a los laboratorios clínicos del consenso con el cual estuvimos trabajando. ¿Sí? Esto ya lo nombró Felipe, pero si se fijan, son todas esas pautas que yo vine dando están puestas en las recomendaciones al laboratorio. Tratar de evitar los métodos de café, tratar de usar los métodos enzimáticos, informarse sobre la trazabilidad, verificar la trazabilidad de los resultados obtenidos. Bien, en un momento yo nombré de que se podía ajustar la calibración. ¿Hay manera de ajustar la calibración en el laboratorio? A ver, yo tengo un sistema analítico donde tengo mi equipo, tengo mi reactivo y tengo mi calibrador. Ese calibrador tiene un valor asignado, yo calibro y a partir de ahí obtengo los resultados de creatinina. Yo debería poder saber toda la información sobre ese calibrador para ver si las medidas son trazables. Ahora, ¿hay alguna manera de poder en cierto modo hacer un shunt y saltar eso? Sí, no es fácil. Nosotros hicimos una prueba piloto en donde le distribuimos a un cierto número de laboratorios 5 muestras, que son suero humano congelado, suero de paciente, se fracciona, se congela. No hay ningún otro tratamiento con lo cual nos evitamos los problemas de matriz y podemos considerar que es una muestra conmutable. Esas 5 muestras son en 5 niveles de concentración que van entre 0,6 miligramos por decilitro y 2,5 miligramos por decilitro, que no tienen un valor de consenso como son los que les vine mostrando yo de la evaluación externa de calidad, sino que tiene un valor asignado por el método de referencia, que es un método enzimático adaptado de forma manual, con que los resultados tienen trazabilidad a material de referencia certificado del NIST de Estados Unidos y la DGKL de Alemania. Este método, además, está contrarrestado con sería un programa de evaluación externa de calidad a nivel mundial, pero para laboratorios de referencia. O sea, el laboratorio en la DBI participa de lo que se llama bueno, ahora no me sale la palabra, pero bueno, una key comparison. Una key comparison, o sea, se comparan entre otros laboratorios de referencia. Bien, se distribuyen a los laboratorios, el laboratorio procesa las 5 muestras durante 5 días por triplicado, se obtiene el sesgo y el coeficiente de variación. Las curvas que se obtienen son las curvas de regresión, valor de referencia, valor obtenido, y vamos a tener 2 tipos de curva. 3, la curva gris es la curva de identidad, o sea, si no hubiese ningún tipo de error. La curva anaranjada es la que informa el laboratorio, y la curva azul es tomando 2 puntos de la curva y corrigiendo los valores. Algunos ejemplos, acá tenemos casi no hay error. En este caso vemos
que existe un cierto error desde el punto de vista, es un error sistemático, desde el punto de vista constante y proporcional. Acá tenemos un error constante, fíjense cómo corrige un poco el error en este caso. Vamos a ver algunos ejemplos. En este es un método heterogéneo, cinético, compensado de producción nacional. La curva naranja es la que se obtiene en el laboratorio, la curva azul es la curva corregida, y acá aplicamos los datos a un hipotético uso de la ceca de EPI. Tenemos los valores de referencia, los valores informados del laboratorio, los valores corregidos una vez que se estandarizó, se recalibró en el laboratorio, los datos obtenidos con la ceca de EPI antes de la estandarización y después de la estandarización, y el cambio en los resultados obtenidos. Fíjense, para un dato de 1.2, acá hubo un cambio de un 6% en la inconformaría en el laboratorio de haber usado el procedimiento estandarizado a no estandarizado. No vamos a entrar en detalle en todos, pero se ve a la vista que hay modificaciones importantes en el rango, o sea, en el desempeño del laboratorio, en el rango estudiado. Fíjense, este es otro sistema homogéneo, cinético, producción nacional. Para el valor de 1.2 hay un cambio de un 2%. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense las diferencias entre el valor, la curva de regresión informada y la curva corregida, y fíjense, la corrección es de un 19% por debajo, o sea, antes de la estandarización estamos informando con la ceca de EPI un valor de 80,4 mililitros minuto, y después de la corrección un 65 mililitros minuto usando la ceca de EPI. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense que pasa de 59 de mililitros minuto antes de la estandarización a 66%, un 12% de diferencia. Estamos sobre el límite, detengo en 1.2 porque es el valor de concentración crítico, límite. Bien, este es un sistema homogéneo, una multinacional, dos sistemas homogéneos de una multinacional. Fíjense que tenemos un cambio de un 2%, un cambio de 3,9%, muy buen desempeño, y acá hay otros sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos de producción nacional que también se puede llegar a ver cambio. Fíjense, un 16%, pasamos a un paciente que tenía 57 de filtración glomerular estimada a 66, o sea, pasamos de un valor normal a un valor patológico con un solo hecho de la estandarización. Bien. Las cartas están echadas, la suerte está echada, dijo César, y cruzó el Rubicón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, la verdad que estuvo muy claro, un tema muy álgido, pero estuvo muy claro, Raúl. No tenemos mucho tiempo para preguntas, te traslado una que hizo Natalia, una colega. Pregunta, ¿por qué cuesta tanto implementar el método enzimático? ¿Es solo por costos? ¿Vos qué opinas? La respuesta, la mayoría de las veces, es los costos. Según tengo entendido, están hasta 10, 12, 15 veces mayor el costo respecto a los métodos cinéticos. Sí, para los laboratorios que por ahí no están trabajando directamente con los nefrólogos o no están trabajando en centros nefrológicos, tienden a pensar que la inversión no lo vale. O sea, a ver, o pensamos en grandes o pensamos estrecho. Si pensamos en estrecho en el costo del laboratorio, sí, 10, 15 veces más es mucho. Ahora, si pensamos en grande, el costo del resultado mal dado es mucho mayor. Pero la mayoría de las veces son debido al costo. La mayoría de los laboratorios usan autoanalizadores, todos los métodos enzimáticos son automatizables, se pueden conseguir comercialmente, los multinacionales los ofrecen también, y los productos nacionales también lo ofrecen también. El tema es la implementación y el costo en el resultado o el costo monetario. ¿Será un poco de desconocimiento de los colegas? No creo, Brasil, ya a esta altura, no creo. Ya a esta altura
Y no, la verdad que no creo que sea desconocimiento. O sea, desconocimiento de saber que no existe el producto, no creo. No creo. Yo creo que lo que pesa es costo. Yo creo que Bien. lo que pesa es costo. Acá hay otra pregunta que dice, me gustaría saber su opinión respecto al factor que se aplica para la corrección de creatinina por interferencias, específicamente en pediatría. No sé si se referirá a la ¿A los compensación. compensados? ¿Al Y los compensado será? compensados, si es en el caso de los compensados, o sea, ¿qué hace el fabricante? Mide o estima las interferencias en todo el rango posible y dice más o menos cuánto debería ser descontado, en cierto Claro, modo, ese valor. Lo que pasa es que eso no es cierto para todo el rango de para toda la población. concentraciones. Claro, Claro. en todo el rango de concentraciones no es cierto para todas las poblaciones. Eh, igual Pero de todos compensar modos, mejor. claro, igual de todos modos, aún sabiendo eso desde el punto de vista meteorológico, los métodos compensados han superado y con creces las pruebas de estandarización y trazabilidad de los resultados. Es un Claro, muy buen método. De hecho, está equiparado a los métodos enzimáticos. Tengamos en cuenta que los métodos enzimáticos, los métodos compensados son los que más promocionan los proveedores en sus sí, sistemas analíticos homogéneos. Por eso se ha claro, claro. trabajado mucho sobre eso y no tanto sobre los no compensados. ¿eh? Bien. Pero sí, es un muy buen método a pesar de esos reparos, o sea, teniendo en cuenta eso, a pesar de esos reparos. ¿eh? Bien, y una pregunta que yo tengo para hacerle al doctor Inserra. Muchos bioquímicos no quieren incorporar al informe sistemáticamente con cada creatinina, ¿no? El índice de filtración, porque tienen miedo de que el médico se enoje porque le estamos informando algo que no pidió. ¿Qué opinás, Felipe? ¿Felipe se enojaría? Es la pregunta. ¿Estás, Bueno, ¿O qué en tendríamos que realidad, decir al en médico? Que realidad se yo voy a enoje. decir cuál es mi sensación. Mi sensación es que podría llegar a existir alguno que se pueda enojar, pero me parece que es una excusa. Eso es lo que a mí me parece. Me parece que simplemente es una excusa. Es una excusa para no informarlo, por lo motivo que sea, digamos, pero es una excusa para no informar. Este, em, y se usa esa excusa porque no hay reglamentación. Porque si estuviera reglamentado no podrían usarla la excusa esa. Y tampoco el médico se podría enojar porque está reglamentado de esa manera. Hay lugares, hay provincias, por ejemplo, Santa Fe, Santa Fe. con la gran gestión que hizo Tito. Hay alguna otra provincia también en el norte, si no me equivoco, Salta, que está también en la misma gestión de que sea obligatorio, que no haya ninguna excusa, que pedida la creatinina tiene que informar la estimación. Obviamente acorde a la metodología que estén utilizando, ¿no? Así que yo creo que es una excusa, pero a mí me parece como que estuviéramos en un momento de estancamiento en esta situación. O sea, desde el punto de vista del laboratorio y desde el punto de vista de las presiones que uno podría ejercer para poder avanzar y lograr, no sé, yo estimo que 20% con suerte de los laboratorios en nuestro país tendrán creatininas estandarizadas, por decir una cifra, no sé, Y Raúl, más o menos, mira, desmentir. si te remitís a los procedimientos analíticos, o sea, de multinacionales, en donde un cierto grado de información, por lo menos del grado de estandarización, son más o menos un 15%. Sí. 15%. Ok, como que estamos trabados en ese número y no podemos avanzar. Y yo sé que la estandarización no es simplemente, bueno, yo decido estandarizar, sino es todo un proceso que cada laboratorio deberá revisar. Pero no hemos podido avanzar demasiado con esto. Y es un poco la cuestión. ¿Dónde están las trabas? ¿Qué es lo que se puede hacer? De alguna manera, este documento que armamos apunta a eso, a destrabar los inconvenientes para tratar de mejorar en el diagnóstico de la enfermedad renal. La enfermedad renal es una enfermedad frecuente. La enfermedad renal es productora de enorme costo sanitario, enorme, enorme.
En una época que yo trabajaba en una compañía multinacional, habíamos hecho una estimación bastante certera, con mucha información propia y de financiadores, y habíamos estimado que la enfermedad renal, no la diálisis y el trasplante, que es por ahí lo que uno me resulta, simplemente la enfermedad renal crónica insume cerca del 10% del costo de salud. Y uno dice, oh, 10% no puede ser, si yo no veo, la enfermedad renal no es 10%. Pero esa es la realidad, porque son enfermedades de altísimo costo. Y altísimo costo, cuando hay estudios hechos en sistemas de financiación privados americanos, donde muestran claramente que si uno le presta atención al diagnóstico temprano y la intervención adecuada de la enfermedad renal, puede bajar enormemente, hasta 30% ese sobrecosto de salud. O sea que la plata para invertir en todo esto saldría del propio mejor uso de los recursos. Pero estamos trabados con una limitante que yo muchas veces no termino de entender completamente. Perdón por la extensión. No, no, yo coincido también. Yo creo, a diferencia de lo que piensa Raúl, yo creo que hay mucho desconocimiento por parte de los bioquímicos. Sinceramente, hemos llegado a tener 60 participantes hoy. Yo los invito a que accedan al documento que desarrollamos, que está muy claro, da mucho dato para todos los bioquímicos, está muy claro, muy profundo, desde la parte técnica hasta lo teórico, lo práctico, y creo que es algo que no podemos dejar de lado. No informar el índice de filtración glomerular a esta altura ya es casi un crimen, ¿no?, que atenta contra la seguridad del paciente. No tiene sentido no hacerlo, porque hasta las obras sociales lo van a pagar. Claro. Una pregunta de una colega dice, al no informar el índice de filtración glomerular, ¿obligatoriamente se debe informar el método usado? Si me permiten responder, yo diría que esto tiene que ver con la calidad de la etapa post-analítica. Tenemos que informar los métodos. Por supuesto, esto no estamos armonizados entre los laboratorios y es muy importante, si aparecen dos métodos diferentes, van a aparecer dos resultados diferentes, porque un HAP cinético no mide igual que una enzimática. Las creatininas enzimáticas suelen ser más bajas, y si un paciente decide deambular de un laboratorio a otro y las diferencias de las creatininas existen, es importante, lo que nos va a defender a los bioquímicos, es decir, que usamos distintos métodos. Entonces siempre coloquen el método. Y además, si ustedes no lo colocan al método, no ponen el método en el informe, cuando llega a manos de un nefrólogo, sobre todo, que sabe qué ecuación tiene que usar, la mayoría de los nefrólogos saben cuándo usar, pero necesitan el dato del método, le estamos evitando, estamos privando al médico de que pueda obtener el índice de filtración que no le estamos informando. Así que sí, el método hay que ponerlo, siempre. Por eso en la recomendación que hicimos eso también está tenido en cuenta, porque nosotros pusimos, cuando no tenemos claro cuál es el método utilizado, utilizar la MDRD de 4 términos, porque para la otra necesitamos el método y saber si se cumple. Exactamente, es un dato que no podemos obviar. Voy a ir cerrando con la última pregunta, si les parece, porque ya son las 9, casi menos cuarto. En el caso de embarazadas, ¿cuál es la recomendación? Bueno, nuevamente yo los invitaría a que obtengan los trabajos. Como dijo Felipe, está publicado en las revistas de nefrología y en las de bioquímica, Acta Bioquímica y la revista de la ABA. Ahí está la recomendación. No sé si querés agregar algo, Felipe, pero me parece que... No, sí, comentamos así, simplemente como decían uno de los slides, de esos tantos slides que mostré, que en la embarazada específicamente se sugiere utilizar la creatina plasmática y no estimar fórmulas, porque las estimaciones, obviamente, en una mujer que hiperfiltra no sirve, con lo cual el mejor valor que aproxima a la real función renal es la creatina plasmática. Si se trata de una situación excepcional, que sea una trasplantada embarazada o una renal crónica avanzada embarazada, en ese caso, en general los especialistas usamos la creatinina y también usamos la estimación del clearance de creatinina. Pero tenemos
los dos métodos y decidimos cuál nos parece en cada caso para el seguimiento. Hay una cosa muy importante. Lo más importante en los datos de la función renal es el seguimiento durante el tiempo. Los valores absolutos de un momento pueden estar influenciados por un montón de variables, no solamente por enfermedades del paciente, por su condición de hidratación, por su condición clínica, por droga que esté usando en ese momento, por situaciones clínicas que le estén pasando, por si tiene buena suficiencia cardíaca o no. Por eso lo más importante es usar la misma metodología para estimar el método, estimar el filtrado. Si estamos usando MDRD4, seguimos usando esa en ese paciente para ver la evolución, y la evolución durante el tiempo. Lo que nos va a decir cómo está yendo el paciente es la evolución en el transcurso del tiempo. Bien, perfecto. Bueno, la verdad que un placer escucharlos, fueron dos disertaciones sumamente claras. Gracias a todos los participantes, además, por haber estado hasta esta hora acompañándonos. Y bueno, nuevamente invitarlos a que lean el trabajo, porque la verdad que trabajamos un montón y me parece que quedó muy clarito para médicos y para bioquímicos. Así que están todos invitados a bajarlo de internet, que es de simple acceso. Así que bueno, gracias Felipe, Bueno, un placer como siempre, gracias Raúl, clarísimo. Gracias a todos, gracias Cura, gracias a vos Graciela. Felipe, un saludo. Un gusto Raúl, gracias Graciela. Bueno, adiós, muchas gracias.